estudiantes, les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar a los lípidos. Empecemos. Si nosotros hablamos de los lípidos, encontramos que estas son moléculas orgánicas ternarias. Están formadas por tres elementos principales, que son CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. La pregunta es esta: ¿en qué se diferencian químicamente los lípidos de los glúcidos? Ya que recordamos que los glúcidos también estaban formados por CHO. Y ahora encontramos aquí a los lípidos que también tienen CHO. ¿Alguno de ustedes sabe en qué se diferencian? Profesora, ¿podría participar? Sí, ¿Sabes? Adelante, Rolando. 60 menos cantidad de En oxígeno. el número de oxígeno, profesora. Muy bien, Rolando, tienes toda la razón. La diferencia está en el número de oxígenos, ya que los lípidos presentan menor cantidad de oxígeno que los glúcidos, ¿no? Y el hecho de que tengan menor cantidad de oxígeno que los glúcidos hace que los lípidos sean moléculas apolares, es decir, son moléculas insolubles en agua. No los podemos disolver en el agua, pero sí los podemos disolver en solventes orgánicos, como el éter, el cloroformo, el benceno. Entre las características de los lípidos podemos encontrar que los lípidos son apolares, es decir, el hecho de ser apolar los lleva a ser insolubles en el agua, ya que el agua es una molécula polar. Son solubles en solventes apolares, es decir, los solventes orgánicos, como el éter, el cloroformo, el benceno. Su color, el color que tienen los lípidos suele ser blanco o amarillento. Son untosos al tacto, es decir, son resbalosos. Tú tocas un poco de aceite y es muy resbaloso, ¿no? No tienen ni olor ni sabor, a menos que ya hayan pasado por un proceso de ranciamiento. Son moléculas hidrofóbicas, es decir, huyen del agua, se alejan del agua. Si bien es cierto, en la sociedad, cuando escuchamos la palabra lípido, lo asociamos con grasa, con aceite, y en general tenemos la idea de que los lípidos o las grasas son malos, ¿no? Son malos para la salud y todo. Sin embargo, nuestras células fabrican lípidos, producen lípidos, y, y en cierto modo los lípidos son buenos porque cumplen diferentes funciones. Veamos, por ejemplo, la primera función que podemos identificar en los lípidos es la función energética, ya que un gramo de grasa, un gramo de triglicéridos, de aceite, nos equivale a 9,3 kilocalorías, lo que nos indica que son altamente energéticos, mucho más energéticos que los glúcidos. Sin embargo, mira aquí, dice, ¿no? Sin embargo, su energía la liberan lentamente, es decir, el metabolismo de los lípidos es un metabolismo lento. Por lo tanto, si nosotros ingerimos un alimento rico en grasas, rico en lípidos, pues este se va a metabolizar lentamente y muy lentamente va a liberar la energía. Tal vez para el momento en que lo libere ya no lo vamos a estar necesitando con urgencia, como el momento que ingerimos esos lípidos. Por ese motivo, como se libera su energía muy lentamente, cumplen la función de reserva energética, es decir, se almacenan en nuestras células, en el llamado tejido adiposo. Vemos, por ejemplo, aquí, si acercamos, tenemos esto es el tejido adiposo y estamos observando varias células del tejido adiposo. Lo que vemos en color amarillo pálido viene a ser la grasa, la gota de grasa. Estas células están tan especializadas en almacenar grasa que casi toda la célula es una gran gota de grasa. Y el núcleo, mira, tan pequeño, ocupa apenas un extremo, un cantito de la célula, porque casi todo es grasa. Ya esa es la peculiaridad que tiene, ¿no? Se almacenan como reserva para tiempos difíciles, para épocas de hambruna, que tengamos necesidad. También los lípidos tienen la función termoaislante. ¿Alguno de ustedes desea explicar en qué consiste esta función? Yo, maestra Pérez. Adelante, Xiomara. Ok, como bien se ve en la imagen, en algunos animales se almacena y produce calor al almacenarse en nuestro cuerpo. No solamente en los animales, sino también en nosotros mismos se almacena al no ser, digamos, consumido o al hacer deporte, no lo transpiramos, entonces eso se almacena en nuestro cuerpo, por lo tanto forma calores dentro de nosotros.
Muchas gracias, Xiomara. ¿Alguien más desea opinar sobre esta función termoaislante de los lípidos? Evita la pérdida Adelante. de calor. Muy bien, No, hijo. León. evita, no. Efectivamente, ¿no? Como dijo Xiomara y como nos dice su colega Joel, los lípidos, como habíamos mencionado, tienen la tendencia de almacenarse en el tejido adiposo. Muchas veces este tejido adiposo se ubica exactamente debajo de la piel. También hay en otras partes, alrededor de los órganos, pero también siempre se ubica debajo de la piel. Por ejemplo, observamos en este mamífero acuático, que es una ballena, todo debajo de su piel hay una gruesa capa de grasa. En algunas partes, el espesor de la grasa puede tener hasta 20 centímetros de espesor, es bastante gruesa. Ahora, esta grasa tiene un efecto termoaislante, es decir, aísla el calor. El calor que ya es producido por células, por músculo de este animal, no va a salir del cuerpo porque la grasa es un aislante térmico, evita la pérdida de calor, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones por lo cual animales acuáticos, sobre todo mamíferos acuáticos, para mantener su temperatura corporal, tienen que tener almacenado grandes cantidades de grasa. También otra función de los lípidos es la función estructural. ¿Desean explicar esta función? Aquí tenemos a un fosfolípido. Los fosfolípidos son los lípidos que forman la membrana de las células. También forma la vaina de mielina. Por ejemplo, aquí estamos observando un fosfolípido típico. Un típico fosfolípido tiene dos partes. La parte que se llama cabeza polar, donde está el grupo fosfato y el alcohol glicerol, y la parte donde está la cola, que es apolar, formada por ácidos grasos. Así como este fosfolípido, toda la membrana celular está formada de fosfolípidos, los cuales se integran y forman esta bicapa lipídica. Por ese motivo se dice que tiene función estructural. De ahí que todas nuestras membranas están hechas de fosfolípidos. Incluso se afirma, ¿no?, que si al cerebro le extraemos toda el agua, secamos un cerebro, y analizamos la estructura química del cerebro, vamos a encontrar que el 85% de ese cerebro es grasa, ¿no? ¿Pero qué tipo de grasa? Pues esta grasa buena llamada fosfolípidos. Otra de las funciones que tienen los lípidos es la función hormonal. ¿Alguien desea explicar la función hormonal de los lípidos? ¿Mm? Yami, Adelante. bueno, como nos dice la función hormonal, yo quiero sepa más que nada, las hormonas lo que hacen es que transmiten mensajes químicos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, como podemos observar en caso de las hormonas sexuales, como tienen la progesterona y la testosterona, tanto la progesterona de las mujeres y la testosterona en los hombres, digamos que tienen una función muy importante, ya que, digamos, todos son mensajeros químicos para determinadas funciones que el cuerpo realiza. Gracias, maestra. Gracias, Shirley. Efectivamente, ¿no? No todos los lípidos simplemente van a estar bajo la piel. Hay lípidos que van a actuar como hormonas. Generalmente son los derivados de los esteroles, y entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar a las hormonas sexuales, también están las hormonas suprarrenales, y como bien lo ha dicho su colega, estos son mensajeros químicos que van a, por ejemplo, en la mujer determinar, en el caso del estrógeno, las características sexuales secundarias, y en el varón, las características sexuales secundarias masculinas, la testosterona. Finalmente, también los lípidos cumplen función vitamínica, es decir, existen vitaminas que además de ser vitaminas son lípidos. Aquí, por ejemplo, tenemos las vitaminas que son lípidos o llamadas vitaminas liposolubles, son la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K y la vitamina A. De estas 4 vitaminas DK, yo les puedo afirmar que la vitamina D únicamente es un derivado del colesterol, es un esterol, mientras EK, las vitaminas E, K y A, son derivados de lípidos llamados terpenos.
A ver, ustedes seguramente por su práctica y todo, conocen, a ver, ¿dónde está, en qué alimento está la famosa vitamina A? ¿En qué tipos de alimentos lo encontramos? En la En fruta, la zanahoria, En la zanahoria. Johnny, es muy bien, anaranjado. efectivamente, ¿no? Por eso le Sí, veíamos en la tele a este famoso personaje, el Box Bunny, comiendo su zanahoria. Él no tiene problemas de la vista, porque la zanahoria y en general alimentos de ese color anaranjado tan intenso, pues contienen betacarotenos, que son precursores de la vitamina A. Pero aquí en esta imagen les he puesto un caso de una vitamina. Este es un niño que tiene, las dos fotos son del mismo niño, ¿ya? El niño que está al comienzo, la primera fotografía, es un niño con deficiencia de la vitamina D. Esta deficiencia de la vitamina D se llama raquitismo. Ya, esta deficiencia de la vitamina D se llama raquitismo. En el caso del raquitismo, ¿quién me dice cuáles serán los síntomas de raquitismo? ¿Qué síntomas tiene este pobre niño que está tan triste llorando? Deficiencia de calcio. Claro, deficiencia de calcio. El niño con raquitismo tiene. ¿Y qué le pasa cuando tiene deficiencia de calcio? Huesos débiles, Miss. Huesos Sí, débiles. sí. Y cuando tiene huesos débiles, ¿qué le pasa? No puede estar, por así decirlo, parado. O sea, se va a estar cayendo, como Así una gelatina. Tienden a sufrir lesiones también en el hueso, como fracturas. Ah, muy bien, Malpartida, sí. Se va a sufrir lesiones de hueso. Maestra, también puede sufrir artrosis, artritis, Miss, porque, o sea, digamos que estos huesos son muy débiles. No, artritis no es. Lo que le va a pasar, por ejemplo, este niño ya está en la edad en que debe de dar sus pasos, debe estar caminando, ¿no? Ya tiene más de un año, ya el niñito tiene que dar sus pasitos, sus primeros pasitos, pero ya a pesar de que es un niño delgado, no puede caminar. Sus piernitas son muy frágiles y tal vez con el peso de su cuerpo, incluso los huesos de las piernas un poco que se tuercen, se doblan. Eso es en un paciente con raquitismo. Miss, Y pero dime, disculpa Alessandro, por interrumpirla. Eso es más se podría considerar, bueno, ahorita que estamos hablando de vitaminas, podría ser por lo que es la vitamina D, sí, debido a que justamente, esta favorece la absorción del calcio en el intestino delgado. exacto, Alessandro, muy bien dicho. Como dijeron sus colegas, este niño tiene falta de vitamina de calcio. Pero ¿por qué es la falta de calcio? La mamá le estaba dando leche todos los días, no tenía, aparentemente, nutricionalmente, el niño estaba consumiendo alimentos ricos en calcio. Sin embargo, este niño vivía a la sombra, es decir, extremadamente protegido o sobreprotegido por la mamá, el papá. No querían que salga al sol y si salía, pues a un día soleado, totalmente cubierto, muy, muy protegido. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando la piel no recibe la luz del sol, no forma su propia vitamina D. Y cuando no tienes vitamina D, por más que consumas toda la leche, tomes el queso, el yogur, toda una serie de alimentos que tienen calcio, si tu cuerpo no tiene su vitamina D, pues ese calcio no puede ser absorbido y por lo tanto no queda calcio en tu cuerpo y vas a tener estos problemas de fragilidad ósea, debilidad ósea y todo lo que las consecuencias. Este niño que vemos en esa fotografía es este mismo niño aquí. Los dos son el mismo. Aquí está luego de 14 meses con vitamina D. Su tratamiento consistió en que tenía que salir a jugar al sol. Y miren, ya está bien, está más fortalecido, bien parado, fuerte el niñito. Entonces, ese es un tema que hay que manejar bastante, ¿no? Uno, porque con esto del temor que existe por la radiación ultravioleta y de que uno puede tener cáncer a la piel, muchas veces ya ni salimos al sol, ¿verdad?
Pero, o también ahora con este confinamiento debido a la cuarentena, ¿cuántos niños han estado meses y meses guardados en casa? Es necesario que los niños reciban un poco de luz solar. No le estamos diciendo, no, todavía no he llamado lista. No les estamos diciendo que de repente les manden al niño a las 12 del mediodía a estar asoleándose. Pero sí, el niño debería recibir sol por lo menos en las primeras horas de la mañana, jugar unos 10, 15 minutos, corretear en el sol a las 9, 10 de la mañana y estaría excelente, ¿ya? Tenemos niños con suficiente vitamina D y huesos fuertes y sanos. En zonas de la sierra tenemos ese problema, ¿no? Niños que son muy propensos al raquitismo en lugares muy fríos. A veces en la sierra hay lugares que son tan fríos que la mamá, pues, ¿verdad? Para proteger del frío lo pone su pantalón, su chompa, su gorra, su sombrero, su ponchito, bien envueltito anda el niño. Entonces, no hay forma de que le dé un poco de sol a su piel y ahí también existe problema de deficiencia de esta vitamina, ¿no? Entonces, ¿se puede suplir con suplementos vitamínicos? Sí, sí se puede suplir, pero lo ideal es que nuestro cuerpo lo fabrique, ¿ya? Eso es lo ideal. Entonces, hay que ver la forma de momentos donde haya un poco de luz solar que el niño reciba esa lucecita. Vamos a ver a los lípidos. Cuando nosotros hablamos de los lípidos, encontramos que existen lípidos clasificados como saponificables e insaponificables. Veamos primero a los lípidos saponificables. A estos lípidos se les denomina saponificables ya que ellos están formados, tienen la característica de que tienen en su composición alcohol y ácido graso. Y al estar formados por alcohol y ácido graso, ellos pueden químicamente, con reacción con un hidróxido, pueden convertirse en jabones, ¿ya? El alcohol que forma parte de los lípidos saponificables puede ser de dos tipos. Puede ser un alcohol, el más utilizado es el glicerol, o puede ser este otro alcohol llamado esfingosina. Como podemos ver, el primer alcohol es el glicerol, que tiene 3 carbonos y cada carbono tiene su grupo OH. Es propio de los glicéridos y los fosfosilglicéridos. Mientras que el otro alcohol llamado esfingosina cuenta cuántos carbonos tiene, 3, 6, 7 carbonos. Es una cadena más larga. También tiene grupos OH, tiene nitrógeno, tiene enlace doble. Y este alcohol vamos a encontrarlo en los esfingofosfolípidos y en los lípidos derivados de las ceramidas. Entonces, un lípido saponificable siempre debe tener un alcohol, cualquiera de estos dos alcoholes. Y además, el lípido saponificable debe tener un ácido graso. El ácido graso es un ácido monocarboxílico. ¿Qué significa monocarboxílico? Que presenta un solo ácido carboxílico, que es este. Y este ácido carboxílico está unido a una cadena de carbonos e hidrógenos. A esta cadena de carbonos e hidrógenos se le llama cadena alifática. Y aquí hay un N, ¿no? Un número N. Esta N representa el número de carbonos que puede tener, pero siempre se menciona que debe ser un número par, ya que los ácidos grasos naturales, es decir, que se fabrican en las células, siempre van a tener carbonos en número par, 2, 4, 8, 16, 18, 20, 22. Podríamos encontrar algún ácido graso de 15 carbonos de repente, pero este sería uno artificial, ya que hoy en día la industria también fabrica ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, esta es la composición. Si hemos visto a los ácidos grasos, encontramos que los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados. La diferencia entre lo que es un ácido graso saturado e insaturado está en los enlaces que presentan. Como vemos en las imágenes, presentan en la parte superior el grupo carboxilo, ahí está, COOH, que es el grupo carboxilo, tienen una cadena de carbonos, pero la diferencia está en que el saturado tiene solo enlaces simples, mientras que el insaturado presenta enlaces dobles. También esto va a determinar el tipo de alimentos donde lo vamos a encontrar.
Los saturados generalmente en grasas sólidas, los insaturados en grasas líquidas, como los aceites. Veamos primero a los ácidos grasos saturados. Este tipo de ácidos grasos forman parte de las grasas saturadas, que pueden ser de consistencia sólida, como es el caso de la mantequilla. Por ejemplo, ahí tenemos mantequilla, podría ser manteca. Estos presentan, mira, la mantequilla no es un ácido graso saturado, ahí hay que aclarar. Ya, aquí está. La mantequilla no es ácido graso saturado. La mantequilla es un lípido. Un lípido significa que tiene el alcohol, aquí está el alcohol que es el glicerol, y este alcohol glicerol está unido a ácidos grasos. Solo que en la mantequilla estos ácidos grasos a los que está unido son saturados. ¿De acuerdo? Entonces, lo correcto es decir, la mantequilla es un lípido saturado, una grasa saturada. ¿Por qué? Porque tiene ácidos grasos saturados. ¿Y cómo es un ácido graso saturado? Eso es lo que nos interesa. Cualquier ácido graso saturado presenta esto. En la parte superior, un carbono unido por enlace doble al oxígeno y por enlace simple al OH, formando todo esto el grupo carboxilo. El grupo carboxilo se lee como COOH. Y este grupo carboxilo está unido mediante enlace simple a una cadena de carbonos. Puedes observar ahí, es la cadena de carbonos. Y a su vez, cada carbono está unido por enlace simple a hidrógenos. ¿Por qué se ha unido cada carbono a los hidrógenos? Porque el carbono debe cumplir con la tetravalencia. ¿Qué significa tetravalencia? Que debe tener 4 enlaces, ¿no? Si contamos aquí, cada carbono tiene siempre 4 enlaces. Ahí está, un enlace para arriba, un enlace para abajo, van 2 y 2 enlaces al costado, 4. Entonces, como todos los carbonos están unidos por enlace simple, para completar sus 4 enlaces se han tenido que llenar de hidrógenos. Por eso se llaman saturados. Leemos aquí la característica, ¿no? Poseen enlace simple. Todos sus carbonos están saturados de hidrógeno. ¿Qué significa la palabra saturado? Que está lleno de hidrógeno. ¿Ya? Y esto, el hecho de que estén llenos de hidrógeno, hace que la cadena de carbonos tenga una estructura sólida, una estructura rígida, muy consistente, lo que va a determinar la formación de grasas sólidas a temperatura ambiente, como la manteca, la grasa animal. También sabemos que tienen un elevado punto de fusión. ¿Qué significa? Que se necesita una gran cantidad de calor para aumentar la temperatura de estos ácidos grasos saturados. Son muy resistentes al calor. ¿Ya? También son muy resistentes a la oxidación, halogenación y reducción. Por ejemplo, si tenemos la grasa, ustedes habrán comprobado si tienen a una abuelita por ahí que alguna vez ha matado el chancho y le ha derretido su grasa y ha sacado la manteca del chancho, ¿no? Y esa manteca de chancho, las abuelitas antiguamente lo guardaban. Y todo el año iban sacando una cucharadita de la manteca para preparar su comida. Entonces, pero aún habiendo pasado un año, esa manteca pues no olía mal, seguía oliendo bien, seguía manteniendo sus características como si ayer lo hubiera preparado. Y es que está hecho de grasas saturadas que son muy resistentes a la halogenación, a la oxidación. Eso no va a suceder con el aceite, ¿no? Si tú tuvieras aceite, por ejemplo, si tú tuvieras aceite y lo dejas, estás ahí destapando y tapando todo un año, pues llegado cierto tiempo el aceite se oxida y empieza a tener un olor muy desagradable. Eso no sucede con las grasas. Finalmente, su nomenclatura tiene la terminación ico. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido esteárico, ¿ya? Y así puede ser el ácido palmítico y otros más. También están los ácidos grasos insaturados. Estos forman parte de los lípidos insaturados, conocidos como aceites. Como vemos aquí, tenemos una botella de aceite
Y esta botella de aceite, mira, está formada por un lípido, ¿no? Todo esto es un lípido, o muchos lípidos, perdón. Todo esto es el lípido. Tiene alcohol, que es el glicerol, y tiene cadenas de ácidos grasos. En esas cadenas de ácidos grasos, algunos podrían ser saturados, como vemos aquí arriba, pero otros podrían ser insaturados. ¿Qué significa insaturado? Que presenta el enlace doble. Al presentar un enlace doble, la estructura de la molécula se va a observar así doblada, flexionada. ¿Ya? Veamos la característica de los ácidos grasos insaturados. Al igual que el saturado, el insaturado presenta el COOH, que es el grupo carboxilo en el extremo de la cadena. También tiene una cadena de carbonos unidos a hidrógenos. ¿Pero por qué se llama insaturado? Aquí está, mira, dice, la teoría también nos lo dice. Poseen al menos un enlace doble. Y si tú te fijas en esta parte, entre estos dos carbonos, hay un enlace doble. Con que haya un enlace doble, ya es un insaturado. ¿Por qué insaturado? Porque normalmente los carbonos estaban unidos a dos hidrógenos. Pero cuando el carbono está unido, ha formado enlace doble, solo se tiene que unir a un hidrógeno para completar sus 4 enlaces, su tetravalencia. Por eso es que se denominan insaturados. Pero también un ácido graso podría presentar más de un enlace doble, podría presentar 2 enlaces dobles, o 3 enlaces dobles, o 4 enlaces dobles. Si dice, si tiene más de un enlace doble, o sea, si tiene de 2 para arriba, a estos ácidos grasos también se les denomina poliinsaturados. Ya es un poli cuando tiene más de un enlace doble, o sea, de 2 para arriba. Estos enlaces dobles van a determinar que la estructura molecular sea muy flexible. Y al ser muy flexible, va a formar líquidos a temperatura ambiente. Tienen bajo punto de fusión, es decir, con poco calor aumentan rápidamente su temperatura y son sensibles a la oxidación, fácilmente se pueden oxidar, y en su nomenclatura tienen la terminación eico, como es el caso del ácido linoleico. Dentro del grupo de los ácidos grasos insaturados están los ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, tenemos al omega 6. El omega 6 es conocido químicamente como el ácido linoleico. Y este ácido graso presenta 18 carbonos, ¿ya? Y presenta dentro de su cadena 2 enlaces dobles, o sea, es un poliinsaturado. Es muy bueno el omega 6 ya que reduce el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. Si yo tuviera que explicarles de una forma simple cómo es el omega 6, pues yo me lo imagino a este omega o ácido linoleico como una escobita que está en tu sangre y va a ir limpiando el colesterol y triglicéridos. Me olvidaba decirles, se llaman esenciales. Estos son ácidos grasos insaturados, pero son esenciales. Se llaman esenciales porque nuestro cuerpo no los puede producir, pero los necesitamos y por lo tanto debemos ingerirlos. Debemos ingerirlos en nuestros alimentos. Por ese motivo es que se llaman esenciales, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, hablando del omega 6, se sabe, a ver si me sale ahí, se sabe que este omega 6 o ácido linoleico se encuentra en gran cantidad en alimentos de origen marino, el pescado, la carne de pescado, la carne, no, algunos me dicen la parte negrita del pescado, no, es toda la carne del pescado, todo. ¿Ya? Toda la carne de pescado, incluso la carne de foca, la carne de ballena, tienen este omega. Esto lo menciono porque el estudio, la investigación se hizo en Groenlandia. Groenlandia es un país que se encuentra muy pegadito al Polo Norte. Ustedes habrán visto de niños, cuando estudiaban su coquito por primera vez, habrán visto el iglú. Cuando aprendías las vocales, la I de iglú. ¿Qué era un iglú? Era una casita hecha de hielo, ¿cierto? ¿Y quién vive en el iglú? Vive el esquimal.
un señor que vive en Groenlandia, ¿ya? En Groenlandia, pues, ¿verdad? Hace mucho, mucho frío, todo el tiempo es invierno, el piso es hielo y sí existen los iglús también, donde ellos viven, aunque también tienen otras casas, ¿ya? Debido a tanto frío que hace en Groenlandia, los Inuit es el nombre de las tribus que viven ahí. Estas tribus de Inuit lo que hacen es cazar animales que sean muy grasosos. Por ejemplo, carnes muy grasosas, pescados grasosos, focas, delfines, ballenas y obviamente pescado. Y cuando los cazan, prefieren ellos comerse la grasa. Incluso hay documentales donde se puede ver, ¿no? Como cuando han cazado una ballena, lo primerito que hacen es sacarle la piel y debajo de la piel está la grasa, una gruesa capa de grasa. Y agarran la grasa y empiezan a comerse. Comen grasa que da miedo, comen carne también que da miedo. Todo el tiempo es pescado, todo marino. Entonces, un científico de apellido Simpson, no como Homero Simpson, otro Simpson, un científico de apellido Simpson, inglés, él estaba estudiando las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y se sabe que las personas que tienen altos consumos de grasa desarrollan enfermedades cardiovasculares. Eso todos lo sabemos, ¿no? El que come grasa se enferma de corazón y se muere por eso. Pero él, al visitar esta zona de Groenlandia y conocer a los nativos de Inuit, a la tribu Inuit, que eran grandes comedores de carne y grasa, y era principalmente su dieta, de todo el día, desayuno, almuerzo y cena, eso, él dijo, ellos deberían tener enfermedades cardíacas, deberían tener males del corazón. Hizo un examen médico a toda esa población, que es una población relativamente pequeña, y encontró que no tenían enfermedades cardíacas, no tenían problemas cardíacos. Así que él hizo una investigación en su propio cuerpo. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un experimento que para su época fue considerado una locura, pero dio buenos resultados. El experimento consistió en que él se compró gran cantidad de carne de pescado, de foca, no me acuerdo si de ballena también. Compró gran cantidad de esas carnes, de lobo, ¿no? De lobo marino, de pescado, de foca. Y teniendo esas carnes en su refrigerador, todos los días comía en su desayuno, en su almuerzo y en su cena esas carnes que lógicamente son totalmente grasosas. Es como comerte tu chicharrón todo el día, ¿ya? Él comía y comía todo eso. Pero además de que, y el experimento lo hizo durante un mes. Desde el primer día que empezó a comer, hizo una prueba, la prueba de su coagulación sanguínea. El primer día se hizo un piquete en el dedo con una aguja y empezó a sangrar, ¿no? Sangró su dedo, vio cuántos y controló el tiempo por cuántos segundos sangraba. Ya está. Y luego dejaba de sangrar, ¿no? Porque se da la formación del coágulo y ya, listo. El primer día, supongamos que haya sangrado, pues, digamos, 5 segundos, ¿no? Y luego se detuvo, ¿ya? Y así todos los días seguía comiendo su carne y ese tipo de desayuno, almuerzo y cena de mucha carne marina. Y se picaba, todos los días se picaba el dedo y se hacía sangrar y controlaba el tiempo. Y se grababa mientras todo eso hacía, ¿no? Todo lo tiene en formato video. El caso es que cuando llegó el día 30, para el día 30, un piquete del dedo le sangró durante 30 minutos. Estuvo sangrando, 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 sangrando 30 minutos. Entonces él se dio cuenta que había habido una modificación en su sangre se había vuelto más fluida. Y esto debido a que la gran cantidad de omega 6 en este caso que tiene esas carnes van a retirar pues el colesterol, triglicéridos, que hacen que la sangre sea un poquito más espesa y no circule tan bien. Lo presentó su investigación. En ese momento, Simpson fue tomado como un total loco.
nadie le hizo caso y fue muy desprestigiado en su momento. Sin embargo, muchos años después se dieron cuenta que la investigación de él era muy correcta. Por eso hoy en día se utiliza mucho este omega 6, para reducir niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Claro que por eso a veces encuentras, ¿no? Hay algunos productos lácteos, algunas leches para ancianos, para personas de la tercera edad, que tienen este omega, porque generalmente una persona adulto mayor ya va a tener problemas de colesterol y triglicéridos altos. Pero sin tener que ir a comprarte una leche carísima, con esa sustancia, lo más práctico que puedes hacer y lo mejor es consumir el producto directamente, ¿no? Comer pescado. Lo más sencillo, comer eso. También tenemos al omega 3, que es el ácido linolénico. El nombre que estos omegas tienen, ambos empiezan su nombre con lino, ¿no? Linoleico, linolénico, ¿ya? El nombre que tienen es porque fueron descubiertos en la semilla de lino o la semilla de linaza. Ustedes habrán tomado su agua de cebada con linaza. Bueno, en la linaza se encuentra o fueron descubiertos estos ácidos grasos, por eso tienen ese nombre. Claro que existen alimentos que tienen muchas mayores cantidades que solo la linaza. El pescado, el maní son los que tienen en proporciones mayores. El linolénico o llamado omega 3 es el precursor del EPA y del DHA. Son moléculas lipídicas que son necesarias para el desarrollo cerebral, para los procesos de aprendizaje, de atención, concentración, memoria. Entonces, y esto les digo porque se ha hecho también la investigación, ¿no? La investigación más interesante es la investigación que se hizo en Inglaterra y se replicó en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, se ha replicado la misma investigación. La investigación consiste en ubicar niños que tengan bajo rendimiento académico, niños que académicamente estén muy, muy mal, ¿ya? Y cuando encuentran a esos niños que están muy mal académicamente, con notas desaprobatorias, tienen problemas de atención, problemas de aprendizaje, se distraen mucho, etcétera. Entonces, a ese grupo de niños les han dado el omega 3 en cápsulas durante 3 meses. El tratamiento siempre se ha visto que va a tener resultados 3 meses de consumo. Y luego de 3 meses de consumo, ese niño que tenía serios problemas de aprendizaje ya no los tiene. Si sus calificativos eran en el sistema vigesimal en Perú, era 0,05, 0,4, 0,3, llega a un 15, un 16, un 17. El cambio es bastante notorio. Su capacidad de atención es muy notoria, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que el niño tiene problemas de atención? Por ejemplo, una forma muy sencilla es dejar al niño con un televisor y un control remoto. Y si el niño agarra el control remoto y durante un lapso de 2 horas, durante todas las 2 horas se la pasa cambiando de canal y ningún programa lo ha visto más de 2 minutos, entonces esa es una evidencia de que no puede atender ni aún aquello que a él le agrade. Entonces, es una forma de identificar estas deficiencias. Y cuando le aplicaron el omega, pues el niño cambió. Todos los casos han cambiado. Pero debo recordar que estos son ácidos grasos esenciales, es decir, que ese niño ha mejorado su aprendizaje porque ha llegado a donde él tenía que estar. Y si no aprendía era porque le faltaba esto. Se ha hecho el experimento con niños que tienen buenos niveles de aprendizaje, por ejemplo, un niño que normalmente saca 16 en la escuela o 17 en la escuela, se le ha dado también por el mismo tiempo el omega y los cambios no han sido muy radicales. Ha seguido sacando 16, a veces 17 y o sea, se ha mantenido. ¿Por qué? Porque esa sustancia no te va a hacer más inteligente de lo que ya eres, sino le va a dar a tu cerebro aquello que falta para que funcione óptimamente. ¿De acuerdo? Nuevamente carne de pescado y maní, ¿ya?
De ahí que en Estados Unidos se promociona mucho el consumo del emparedado de mantequilla de maní, ¿no? O los emparedados de anchoas que son de pescado. Y finalmente está el ácido de 20 carbonos y tiene 4 enlaces dobles. Este es mucho más insaturado, se llama ácido araquidónico. A pesar de que tiene la terminación ico, es un insaturado, ¿ya? Se ha quedado con la terminación ico por costumbre, por un tema de costumbre. Su nombre actualizado es el eicosanoeico o eicosano tetraenoico también. Este ácido graso se encuentra en esos alimentos, en la palta y en el espermacete, que es un órgano que está en la cabeza del cachalote y ahí tiene un aceite llamado espermacete. Este ácido es precursor de las prostaglandinas, que es otro tipo de lípidos que vamos a ver al final del curso de este tema y que tiene muchas funciones para regular el funcionamiento del cuerpo. Entonces, son muy importantes, hay que consumirlos. Miren, en cosas que en Perú encontramos en gran cantidad: pescado, palta, maní. Aquí tenemos en este cuadro la clasificación de los lípidos que vamos a estudiar. Los lípidos, por ejemplo, los encontramos en lípidos saponificables. Pueden ser simples y complejos. Dentro del grupo de los simples vamos a estudiar a los glicéridos y a los séridos. Dentro de los complejos a los fosfolípidos y a los glucolípidos. También están los lípidos insaponificables, de los cuales vamos a estudiar a los esteroles, tales como el colesterol y sus derivados, a los isoprenoides, de los cuales tenemos a las vitaminas ECA y a las esencias vegetales. Y luego están los eicosanoides, de los cuales vamos a estudiar a las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Entonces, este es un resumen de todo lo que vamos a ver en esta clase. Veamos primero a los lípidos simples. Como decía, los lípidos simples son aquellos que solo tienen alcohol y ácido graso o solo presentan CHO. Están divididos en glicéridos y en séridos. Dentro de los glicéridos están las grasas neutras. Y los séridos, bueno, hay varios. Vamos a verlos. Ahí están. Dentro de los lípidos simples, los glicéridos, que tienen ácido graso y tienen el alcohol llamado glicerol, de ahí viene su nombre, se van a dividir en monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre el monoglicérido y el diglicérido? El número de ácidos grasos, Miss. Gracias, Celeste. Efectivamente, ¿no? Es el número de ácidos grasos. Y sí, es un glicerol que está unido a diferente número, pero el glicerol máximo se puede unir hasta con 3 ácidos grasos. ¿Por qué se puede unir máximo hasta con 3? Porque si recordamos, el glicerol tiene 3 grupos OH. Entonces, con cada OH usa para unirse al ácido graso y en ese proceso se da la liberación de la molécula de agua. Los triglicéridos son las grasas más frecuentes que vamos a encontrar en nuestra dieta. Pueden ser grasas sólidas, semisólidas o líquidas. A ver, ¿qué determina que un triglicérido sea sólido, sea líquido o sea semisólido? ¿Qué parte de la estructura del triglicérido va a determinar esto? El ácido graso. Vuélvelo a decir. Claro, muy bien. ¿Por qué? El ácido graso, Miss. Sí, efectivamente, es el ácido graso. Porque el ácido graso, si es que es saturado, si todos estos ácidos grasos son saturados, tendremos un chocolate, una grasa sólida. Si tal vez todos o al menos 2 son insaturados, tendremos una grasa líquida, el aceite. Y si de repente hay 2 saturados y un insaturado, tendremos un semisólido como la mantequilla. Los triglicéridos, entonces, son llamados también grasas neutras. ¿Por qué se les denomina grasas neutras? Son llamadas grasas neutras debido a la composición, ¿no? El alcohol
aquí arriba el glicerol, que tiene sus 3 grupos OH. Ese hidrógeno del OH reacciona con el OH del carboxilo del ácido graso y se libera una molécula de agua. Entonces se da la formación del enlace, ¿no? Con el oxígeno intermedio. Este oxígeno va a formar el famoso enlace éster. Ahí estamos observando el enlace éster. Ahora, al formarse los 3 enlaces éster, esta grasa ya no tiene carga ni positiva ni negativa, y es por eso que se le denomina grasa neutra. Las funciones que tienen los triglicéridos son conocidas. Energética, ya hemos mencionado, que nos dan 9 kilocalorías por cada gramo. Producen calor, sí, sobre todo cuando hablamos de la grasa parda, que es propio de los animales que hibernan, ¿no? Como por ejemplo los osos polares. Y termoaislante porque evita la pérdida de calor. También dentro de los lípidos simples encontramos a las ceras. Estas ceras están formadas por un ácido graso de cadena larga, por ejemplo un ácido graso que tenga 16, 20 carbonos, con un alcohol monohidroxílico de cadena larga. Esta es una excepción, ¿no? O sea, el alcohol que tienen las ceras no es ni glicerol ni tampoco esfingosina, es un carbón de cadena larga. Mira, ve, observamos la estructura molecular y puedes observar que el alcohol que presenta se llama triacontanol. Es un alcohol que tiene 30 carbonos, 28 aquí, 29, 30, ¿no? Es bastante grande. Y entonces lo que va a determinar que al unirse a tantos ácidos grasos en la cera se forme una cera que es un lípido que es sólido a temperatura ambiente, como piensa en la cera de la vela. Pero si lo calientas se vuelve inmediatamente líquido, ¿no? Son totalmente insolubles en agua, las ceras no se diluyen nunca en agua. Son impermeables, tienen esa característica de la impermeabilidad, evitan la pérdida de agua cuando cubren alguna estructura o evitan que el agua entre, ¿no? Entre o salga. Por ejemplo, está el cerumen, que es la cera que tenemos en el conducto auditivo, la lanolina, que es la cera que cubre la lana de los animales, la cutina, la que impermeabiliza las plantas y de esa manera evita que las plantas pierdan agua. También tenemos a los lípidos complejos. Estos se llaman complejos porque, mira, tienen alcohol, tienen ácido graso, pero lo que además tienen es un grupo funcional. O también podríamos decir que son complejos porque tienen CHOP, carbono, hidrógeno, oxígeno y además fósforo. ¿Ya? En el grupo de los lípidos complejos vamos a encontrar a los fosfolípidos y a los glucolípidos. El prefijo fosfo ya nos está diciendo qué es lo que tiene adicional. Tiene, además de alcohol y ácido graso, tiene fósforo. Y el glucolípido, además de alcohol y ácido graso, tiene glúcido. ¿Ya? Esa es la diferencia. En el grupo de los fosfolípidos vamos a encontrar la estructura típica de un fosfolípido. Un fosfolípido es un tipo de lípido muy especial que presenta su estructura dividida en 2 partes. Una que es la cabeza polar, que es hidrofílica, y otra la cola apolar, que es hidrofóbica. La cabeza, que es polar, está formada por 3 moléculas. Tiene el alcohol llamado glicerol, tiene el grupo fosfato y puede presentar un compuesto nitrogenado. Ese compuesto nitrogenado puede ser el grupo colina. ¿Ya? Y luego tiene la cola apolar, que es hidrofóbica. Esta cola está formada por un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Lo que va a determinar que toda la estructura del fosfolípido termine siendo una estructura anfipática. Estos son lípidos anfipáticos. Significa que tienen un lado que es hidrofílico, un lado que es afín al agua, que puede estar en contacto con el agua, y tienen un lado que es hidrofóbico, es decir, que le teme al agua. Esta característica del fosfolípido de ser anfipático le va a permitir formar las famosas micelas.
¿Qué es una micela, no? Es un experimento muy sencillo que se ha hecho poniendo un poco de fosfolípidos en un vaso con agua. Los fosfolípidos inmediatamente se agrupan todos ellos y forman estas burbujas. Forman burbujas de, digamos, de aceite, ¿ya? Pero es fosfolípido. Y cuando forman estas burbujas, las cabezas de los fosfolípidos están a la parte exterior y las colas de los fosfolípidos están en la parte interior. A eso se le llama micelas. Si le seguimos adicionando agua, de tal manera que hay agua arriba y hay agua debajo, también pueden formar las bicapas, ¿no? Una capa de fosfolípidos en la parte superior y en la parte inferior, de tal manera que las cabezas de los fosfolípidos están en contacto con el agua y las colas de los fosfolípidos están alejadas del agua. Ya. Y de esa manera los fosfolípidos van a cumplir la función más importante que tienen, que es la de formar las membranas celulares. Ahí vemos como una membrana está formada por bicapa de fosfolípidos. De ahí que se menciona el hecho de que si no se hubiera formado la membrana, pues no podría existir forma, o perdón, si no tuviéramos fosfolípidos, no hubiera podido formarse la membrana y definitivamente no podría existir la célula. Así que esta es una molécula fundamental para la vida de todos. Los fosfolípidos se van a clasificar también según el tipo de alcohol que presentan. Como les había mencionado, hay dos tipos de alcohol, el alcohol llamado glicerol y el alcohol llamado esfingosina. En el caso del alcohol glicerol, mira, puede tener también un grupo alcohol aquí arriba, ¿no? El fósforo, el glicerol, y puede haber otro alcohol adicional que va a determinar otras características. Y los ácidos grasos. Si tiene este alcohol principal, glicerol, se llama glicerofosfolípido. Y estos glicerofosfolípidos generalmente están formando parte de las membranas, diferentes tipos de membranas, como las cardiolipinas, las cefalinas. En cefalinas tenemos, el nombre común es cefalina, pero el nombre químico sería serina y etanolamina, ¿ya? Las dos son cefalinas, y la lecitina, que es la que tiene el grupo colina. Entonces, estas vienen a ser algunos de los glicerofosfolípidos. Y también tenemos a los esfingofosfolípidos. Estos porque tienen el alcohol esfingosina, y estos generalmente se van a encontrar en las neuronas, ¿no? Aislando la zona mielinizada de las neuronas. También están los glucolípidos, son aquellos que tienen alcohol, ácido graso y un glúcido. Y en el caso de los glucolípidos, se van a ubicar en la parte superior o cara externa de la membrana celular. Van a determinar también los grupos sanguíneos. Dentro de los glucolípidos los vamos a ver con esta estructura, ¿no? Tienen glúcido, tienen el alcohol que es esfingosina y además tienen el ácido graso. Y ellos pueden dividirse según el tipo de glúcido que presentan en cerebrósidos y en gangliósidos. Los cerebrósidos solo presentan monosacáridos. Por ejemplo, aquí en el dibujo lo que estamos observando es un cerebrósido, ya que es solo un monosacárido. Pero si tuviera una cadena de monosacáridos, por ejemplo 4 o 5, se llamaría oligosacárido y sería un glucolípido clasificado como gangliósido. En el caso de los cerebrósidos, pueden tener el monosacárido galactosa, que es propio del tejido nervioso, está en la sustancia blanca del cerebro. O pueden contener el monosacárido glucosa, que está en las membranas de las células que no son de tejido nervioso, por ejemplo, músculo, piel. Ahora, en el caso de los gangliósidos, se ubican en la parte exterior de las membranas celulares y tienen la función de ser receptores específicos, actúan para el reconocimiento celular, van a determinar los grupos sanguíneos del sistema ABO, tienen esas funciones los denominados glucolípidos. Y ahora vamos a ver a los lípidos derivados. Estos se llaman derivados
porque derivan de otras moléculas que no son ni ácido graso. Ya no son necesariamente, no tienen en su estructura el ácido graso y alcohol, pero son lípidos por el hecho de ser apolares y ser insolubles en agua. Dentro de este grupo tenemos a los esteroles, a los isoprenoides y a los eicosanoides. Ahora vamos a ver a los esteroles. Se denominan esteroles estos lípidos que están formados por una molécula llamada ciclopentano perhidrofenantreno. El ciclopentano perhidrofenantreno es esta molécula. Es una molécula que tiene 4 anillos en su estructura, el anillo A, B, C y D, ¿ya? Y de estos esteroles, el esterol más conocido es el colesterol. Y se sabe que todos los esteroles tienen la misma estructura básica. Vemos los 4 anillos. Por ejemplo, aquí tenemos testosterona, estrógeno, también son esteroles. Vemos que tienen los 4 anillos. ¿Y en qué se diferencian entonces? ¿Dónde está la diferencia de un esterol con otro esterol? Si ustedes observan las imágenes, se van a dar cuenta que la diferencia entre estrógeno y testosterona está aquí, ¿no? El estrógeno tiene el grupo OH y la testosterona, en lugar de tener ese OH, tiene el oxígeno. Entonces, la diferencia que existe entre los esteroles está en la longitud y la estructura de las cadenas laterales que puedan presentar alrededor de los 4 anillos. Habíamos dicho que el esterol más importante se llama colesterol. ¿Cuál es la función que tiene el colesterol? Aquí está el colesterol, míralo. Un lípido que tiene 27 carbonos. Tiene los 4 anillos, vemos sus cadenas laterales, pero ¿es bueno el colesterol? Pues sí, nuestras propias células fabrican colesterol. Lo fabrican, lo producen, lo sintetizan con una finalidad. Las moléculas de colesterol, estas de color anaranjado en el dibujo, se ubican entre la bicapa, entre los fosfolípidos de la bicapa. Y al ubicarse entre los fosfolípidos de la bicapa, le dan cierta estabilidad a la membrana. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, los fosfolípidos tienen ácido graso saturado e insaturado. El ácido graso insaturado hace que la membrana sea muy líquida, muy líquida. Entonces, el colesterol, al ubicarse entre esos fosfolípidos, va a reducir la fluidez de la membrana. La membrana sigue siendo fluida, pero no va a ser tan fluida como lo es. Entonces, de esa manera encontramos que el colesterol va a dar estabilidad a la membrana de la célula. El colesterol es importante porque no solamente de la membrana, sino que a partir del colesterol se originan diferentes moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos a la vitamina D o llamado calcioferol. El calcioferol o vitamina D, mira que surge a partir del colesterol. Aquí podemos ver la reacción, ¿no? Esta es la estructura del colesterol y sabemos que tenemos colesterol en las membranas celulares, por ejemplo, de las células de la piel. Y cuando la piel recibe la luz ultravioleta, los rayos del sol, el colesterol que está en esas células, en esas membranas, sufre este cambio. Vean como que se desdobla un poco esta parte de la cadena, se separa, quedando de esta manera. Y ahora ya no se llama colesterol, ahora recibe el nombre de vitamina D o calcioferol. Esta vitamina D va a permitir absorber el calcio y también el fósforo a nivel del intestino delgado. Y de esa manera la persona, si consume ese tipo de alimentos que tengan calcio, pues va a poder asimilarlo y va a ayudar a que sus huesos estén fuertes. Por ejemplo, entre tantas funciones. Pero si no tiene suficiente vitamina D, no ha estado formando, pues aunque consuma alimentos con calcio, el calcio no se queda en su cuerpo y puede sufrir una enfermedad si se trata de niños, el famoso raquitismo. Y en ancianos se conoce la osteomalacia. También a partir del colesterol se sintetizan las hormonas sexuales, como es el estrógeno o llamado estradiol.
Este estrógeno, mira, si comparas el colesterol con el estrógeno, tienen casi la misma estructura, solo que no tiene la parte de la cadena más alargada, aquí arriba donde está el OH, y ya es estrógeno. Este estrógeno estimula en las mujeres las características sexuales secundarias, como el crecimiento de senos, ensanchamiento de cadera, cambio de voz, la conducta más femenina. Todo ello gracias al estrógeno. También a partir del colesterol se sintetiza esta otra hormona llamada progesterona. La progesterona va a estimular en el útero la implantación del huevo del cigoto, ¿no? Y facilita de esa manera la gestación o el embarazo. Entonces, progesterona es progestación. También tenemos las hormonas masculinas, como es la testosterona, que va a estimular el desarrollo de las características sexuales secundarias del varón, ¿no? Desarrollo y mantenimiento, porque durante toda la vida, después de la pubertad, los varones lo sintetizan y durante todo ese tiempo pues, van a tener esa voz más grave, un poco mayor, masa muscular, hombros anchos, crecimiento del vello facial, vello corporal, todos esos rasgos masculinos. También a partir del colesterol se sintetizan las hormonas suprarrenales como el cortisol. Este cortisol se fabrica aquí en esta parte superior del riñón, ¿no? Donde está la glándula suprarrenal. Al cortisol se le conoce como glucocorticoide, ya que este glucocorticoide regula el metabolismo de los glúcidos. También regula la lipólisis, es decir, el metabolismo y degradación de las grasas. Y es conocida como la hormona del estrés, ¿no? La antiestrés. También tenemos las hormonas como la aldosterona, que esta es un mineralocorticoide, porque esta va a regular el equilibrio de minerales, de las sales minerales, sodio, potasio. Y de esa manera se van a eliminar a través de los riñones, ¿no? Entonces, si tenemos poco de estos minerales, pues vamos a estar orinando tal vez menos. Y si hay mucha sal, mucho sodio, entonces este va a estimular a tomar más líquido, eliminarlo a través de la orina. Entonces, en ese sentido es que está el trabajo de estas hormonas suprarrenales. También tenemos la hormona de la muda, conocida como la ectisona. Esta ya es una hormona que está presente en los insectos y como pueden observar en la imagen, también es un esterol. Y mira, aquí vemos un insecto, cómo se va sacando su caparazón, ¿no? Todo su exoesqueleto queda y sale el insecto. Esto lo hacen, se quitan el exoesqueleto para poder crecer, porque el exoesqueleto funciona como si fuera una armadura, entonces no les deja crecer. Tienen que sacárselo, crecen y crean un nuevo exoesqueleto. Y también en nosotros los humanos finalmente tenemos los ácidos biliares. Mira, ve, el ácido cólico, el ácido desoxicólico son ácidos biliares que facilitan la emulsificación de las grasas. Profesora. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, Javier, apaga tu micrófono. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de estas sales biliares, de estos ácidos biliares, que a pesar de que son lípidos derivados del colesterol, van a ayudar a degradar a otros lípidos. Ahora vemos a los isoprenoides o terpenos. Estos son compuestos que derivan de un lípido llamado isopreno. El isopreno también se conoce como 2-metil 1,3-butadieno. Ahí está. Cualquiera de estas dos, mira, ve, aquí tengo dos dibujos del isopreno. Este de aquí arriba o este dibujo de aquí abajo es lo mismo. Si acercamos la lupa, para verlo mejor, nos dice, ¿no? Su nombre es 2-metil 1,3-butadieno. Si te das cuenta, tiene 4 carbonos, una cadena de 4 carbonos, pero tiene 2 enlaces dobles. ¿Dónde están los enlaces dobles? En el carbono 1, en el carbono 3, por eso dice 1,3
butadieno. Pero en el carbono número 2 tiene el radical metil. Por eso el nombre químico es 2-metil 1,3 butadieno. ¿Ya? Esto es un isopreno, que se representa fácilmente de esta manera, ¿no? Es así, la forma que tenemos para representar al isopreno. Los isoprenoides son moléculas lipídicas que se derivan del isopreno. O sea, un isopreno no es un lípido. Tienen que unirse varios isoprenos para tener un lípido llamado isoprenoide o también llamado terpeno. La gran mayoría de los isoprenoides son de origen vegetal, también pueden ser de hongos y de bacterias. Los podemos encontrar en las hojas de menta, en el limón o en el aroma de las flores. Tienen como función ser esencias vegetales. Sirven para dar aroma, olor y sabor a las plantas. También dan pigmentos, colores a las plantas. También funcionan como agentes defensivos y forman vitaminas. Por ejemplo, tenemos algunas vitaminas derivadas de los terpenos, como la vitamina A o retinol. Como puedes observar, en el caso de la vitamina A, tiene dos isoprenos, vean, uno celeste, uno azul y uno rojo. Entonces tiene dos isoprenos. Esta vitamina A es un pigmento visual, se origina a partir del beta-caroteno y funciona a nivel de la retina. La deficiencia de esta vitamina nos puede causar la ceguera nocturna o xeroftalmia. También tenemos a la vitamina E o llamado tocoferol. Si contamos, mira, ve, tiene aquí en rojo, aquí en azul y aquí en rosado, 3 isoprenos. Entonces, esta cadena unido a este anillo heterocíclico, vamos a encontrar que todo es la vitamina E. Esta vitamina se encuentra en diferentes alimentos como cereales, la yema de huevo, aceites vegetales. Es un antioxidante, es decir, evita la muerte de las células. Y cuando tenemos deficiencia de esta vitamina, podemos tener daño renal y provocar esterilidad. Entonces, por eso se habla tanto de consumo de alimentos con vitamina E o encontramos algunas pomadas para cremas de belleza que les han puesto anti-age, ¿no? Anti-envejecimiento, y lo que tienen es vitamina E porque tiene función antioxidante, evita la destrucción celular. Y aquí tenemos la vitamina K o menadiona. Si observamos, mira, tiene 1, 2 en rojo, en verde y en morado. Tiene 4 isoprenos en su estructura. Esta vitamina lo podemos encontrar en alimentos como verduras de hojas verdes, en los tomates, pero principalmente nosotros tenemos la vitamina K gracias al trabajo de la flora bacteriana intestinal, es decir, las bacterias que viven en nuestro intestino son las que se encargan de fabricar esta vitamina. La función que tiene es encargarse de la coagulación sanguínea a través de la formación de la protrombina. Pero si tenemos deficiencia de esta vitamina, podemos tener problemas hemorrágicos, es decir, una hemorragia. Y finalmente vamos a ver a las prostaglandinas. Las prostaglandinas son lípidos derivados del ácido prostanoico. Y el ácido prostanoico es derivado del ácido araquidónico. Te cuento un poco, ¿no? ¿Por qué se pusieron el nombre de prostaglandinas? Fueron descubiertas en la glándula de la próstata. Se pensó que solamente existían ahí, pero con el tiempo se ha encontrado que tienen varias funciones. Actúan regulando la síntesis del AMP cíclico y intervienen en la función de la formación de más prostaglandinas, participan en la contracción del útero, en la secreción del jugo gástrico, en la contracción del flujo sanguíneo, en el control del flujo sanguíneo y elevan la temperatura corporal o en el proceso de inflamación. Están en muchos procesos y son producidas por diferentes células de nuestro cuerpo, principalmente células del músculo liso. Un ejemplo del trabajo de las prostaglandinas está aquí. Supongamos, estás poniendo un clavo y te golpeas con el martillo. Inmediatamente se va a iniciar el proceso de inflamación. Pero ¿cómo es que se inicia tan rápido?
pues tenemos ácido araquidónico que ya habíamos mencionado. Este ácido araquidónico se va a transformar en prostaglandina, ¿ya? Y esta prostaglandina va a iniciar el proceso inflamatorio donde vas a sentir dolor, vas a sentir fiebre, o sea, calor, inflamación, enrojecimiento, todo lo que es característico de un proceso inflamatorio. Ya. Es en ese sentido que hoy en día también se usan los analgésicos. Los analgésicos, como puede ser la aspirina o el ibuprofeno, son sustancias que inhiben el proceso donde el ácido araquidónico se convierte en prostaglandina. Entonces, al inhibir ese proceso, tú tomas una aspirina y entonces luego de un rato ya no sientes dolor porque se ha dejado de formar prostaglandina y por lo tanto se deja de lado este proceso inflamatorio. Esto mismo lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes, en mujeres, ¿no? A veces tienen los famosos cólicos menstruales. Si hay cólico menstrual, está habiendo contracción del útero, que es parte del trabajo de la prostaglandina. Pero este trabajo que hace la prostaglandina se va a ver detenido si de repente la chica toma una pastilla llamada Ponstan. ¿Qué es el Ponstan? Es naproxeno, ¿ya? Es naproxeno. Y este naproxeno va a inhibir, va a detener la formación de más prostaglandinas, haciendo que el ácido araquidónico ya no quiera convertirse en prostaglandina y de esa manera el cólico o el malestar se acaba. Bueno, eso es todo en cuanto a lípidos.